Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este webinar que lleva por nombre Perspectivas Ambientales en 2024. Antes de darle paso a nuestro experto, que es John Morales, quiero presentarme. Mi nombre es Joanny Carolina Ponce, trabajo en Sachamama, que es una organización ambientalista sin fines de lucro y tengo el placer de liderar el programa Huella Cero, que tiene como objetivo educar e informar a las comunidades latinas acerca del cambio climático y de temas ambientales. Tenemos alrededor más de 20 medios a lo largo y ancho de los Estados Unidos a los que les escribimos mensualmente artículos que van enfocados en su audiencia, en su público cautivo y en las diferentes comunidades latinas, porque la comunidad latina, como sabemos, es muy heterogénea. También hacemos series de investigación con nuestra unidad de investigación y ahora mismo en la página, en el sitio web de Huella Cero, que es huella-zero, en inglés, cero con z, .org, pueden encontrar la serie sobre la ley de la reducción de la inflación y los beneficios que puede traer comprar autos eléctricos, electrodomésticos eficientes, de energías eficientes. Y bueno, es un buen momento para leerlo porque estamos en la época de declaración de impuestos y si no los han comprado todavía y lo compran para el año que viene, pues pueden tener un reembolso. Es una investigación extensa que se hizo, muy profunda, donde habla todos estos detalles. Y bueno, otra de las cosas que hacemos en Huella Cero es estos webinars para nuestros colegas, para las salas de redacción, que ahora son virtuales, a través de la voz de los expertos, como John Morales, para ver qué está pasando en el medio ambiente. Y no tenemos, por supuesto, una bola de cristal para saber lo que va a pasar, pero sí hay unas proyecciones. Como ya ustedes saben, el año pasado ya se sabía de alguna manera que iba a ser un año muy caluroso, y John explicará más sobre eso por el fenómeno del niño. Entonces, queremos saber cómo vamos a cubrir estos temas en las salas de redacción este año, un año lleno de elecciones, con las elecciones presidenciales de noviembre que son muy importantes, con muchos temas el tema de inmigración que es fundamental para las comunidades latinas, pero no nos olvidemos también de estos temas ambientales. Bueno, hoy es Super Tuesday y bueno, tendremos un Super Tuesday con John Morales y muchísimas gracias a todos los que están presentes en este webinar. Así que John, ya puedes iniciar la exposición. Y antes, perdón, John, lo que quería decir era que las preguntas las pueden anotar en el chat y luego se las vamos respondiendo cuando John termine su exposición. Ahí ya podemos leer las preguntas y contestarlas. Así que buenas tardes, John, un gusto verte y bueno, adelante. Bueno, gracias Giovanni. Un gusto estar aquí. Gracias a Sachamama y a Boyacero por la invitación. Obviamente, estas cosas son bien importantes. O sea, el tema de cubrir la crisis climática como debe cubrirse, ¿no? Y para poder cubrirla como debe cubrirse, pues primero que todo vamos a hablar un poquito, pues sí, un repaso de lo ocurrido, una antesala de lo que probablemente estará ocurriendo durante este año. Y entonces hablaremos de por qué debe esto recibir mayor atención y por qué no hay que tener miedo en cubrir el tema. O sea, no es un tema tan controversial como ustedes piensan o como algunos piensan, digamos, eh, sobre esto. Así que yo voy a compartir lo que es mi presentación ahora y entonces por ahí comenzamos. A ver. Presumo que todos están viendo en pantalla lo que son mis diapositivas del PowerPoint y ahí están los objetivos del entrenamiento de hoy. ¿Ok? Vamos a entender mejor lo que ocurrió durante este año que acaba de terminar. Eh, Vamos a hablar de la importancia de por qué debemos crear conciencia sobre el cambio climático, lo que pudiera venir en este año 2024. Vamos a hablar sobre atribución, o sea,
las conexiones entre los eventos meteorológicos y la crisis climática. Y finalizaremos con recursos, consejos y ejemplos de buenas prácticas. La idea es que yo voy a hablar por aproximadamente media hora. Luego vamos a abrir el piso a preguntas por unos 15 minutos aproximadamente. Y eso significaría que estaríamos terminando antes de las 7 horas del este de los Estados Unidos. Así que menos de una hora, si todo nos va bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, ya no es noticia, ¿verdad? O sea, todos están enterados que este año que acaba de terminar, el 2023, fue el año más cálido a nivel mundial. Eso confirmado por diversas agencias, la NASA, la NOAA, la agencia europea Copernicus, que tiene que ver con monitorear las condiciones climáticas, todos confirmando que ese fue el caso. Fíjese en esa lista de los 10 años más cálidos, ¿cuál es la fecha más temprana que podemos encontrar ahí? Bueno, el 2014. O sea, es impresionante que todos los años calientes han sido justo los años más recientes. Y eso, bueno, es de entenderse porque se había pronosticado. O sea, cuando se empezó a hablar hace ya 40 años, digamos. Estoy hablando a hablar en el foro norteamericano, o sea, no solamente dentro de la comunidad científica, pero cuando los mismos científicos empezaron a difundir de que esto del efecto invernadero, o sea, quemar combustibles fósiles, inyectar más gases que acentúan el efecto invernadero en la atmósfera, pudiera llevar a un calentamiento global. Eso se empezó a hablar así en los foros, eh, particularmente por James Hansen, que dirigía la NASA en esa época, en el año 1988, hace casi 40 años. Y bueno, todo se ha cumplido, desafortunadamente. Y fíjense como el 2023 no solamente fue mucho más caliente, pero es mucho más caliente por mucho por 1,5 grados prácticamente. Ahí lo tienen en la parte baja de la pantalla, eso lo escribí yo, 1,48 grados centígrados sobre el promedio preindustrial de ese último medio siglo del siglo XIX. O sea, es descomunal la forma que se está acelerando el calentamiento global. Entonces, eso llevó a una serie de olas de calor y sequías a través de los Estados Unidos y muchas otras partes del mundo, en la India, en la China, en Sudamérica, justo este invierno, que ya pasó hace varios meses, pero cuando tuvieron su invierno, hace 6, 8 meses, no se sintió como invierno, o sea, estaba sumamente cálido. La zona caribeña está encendida de calor y vamos a hablar de las razones de eso pronto. Pero también en los Estados Unidos, mire, en Phoenix, Arizona, por ejemplo, 31 días de 100 grados Fahrenheit o más, donde el récord anterior era solo 18. O sea, se rompió, se destruyó la marca anterior porque ahora el nuevo récord es 31 días. En Miami, 46 días de sensación térmica de 100 grados o más y muchos días en que se sintió como 105 grados Fahrenheit o más en la ciudad de Miami. En Puerto Rico, una ola de calor peligrosa, en República Dominicana y en muchas de las islas del Caribe también. Y parte de la razón del calor caribeño y el calor floridano en el año 2023 tuvo que ver con el calentamiento del océano. Las aguas en la zona, particularmente cerca de la península floridana, y aquí en este sector que se llama la Bahía de Florida, al norte de los Cayos de Florida y al sur de la península, hubo algunos sectores aquí cerca de los Cayos de Florida donde la temperatura del agua estaba entre 95 y 102 grados Fahrenheit. Y eso, desafortunadamente, llevó a la destrucción de muchos arrecifes de coral. Y las malas noticias son que se hizo una encuesta donde buzos fueron, investigaron, trataron de ver, bueno,
cuántos de esos arrecifes se están recuperando hoy día, habiéndose ya terminado el calor ya hace varios meses, y desafortunadamente han encontrado que el blanqueamiento que hubo llevó a la muerte de muchos, muchos corales en toda esta región de las Bahamas y de Florida. Eh, los huracanes también se están tornando más fuertes debido a que estamos viendo esas temperaturas del agua más calientes. Entonces, esto está ocurriendo a través del planeta. Y mire, yo quiero que usted pueda distinguir, es bien importante que usted entienda de que yo no estoy hablando de que haya más tormentas y más huracanes. No caiga en la tentación de repetir algunas de las cosas que uno ve en medios sociales a veces, cuando tenemos un año muy activo de ciclones, digamos, creo que fue el 2020, que hubo 30 tormentas tropicales en el Atlántico, seguido en el 2021 por 21 tormentas tropicales en el Atlántico, o sea, 51 tormentas en 2 años. El número total de tormentas no tiene nada que ver con el calentamiento global, e incluso cuando uno hace un conteo a nivel global del número de tormentas, en realidad está estable, o incluso en algunas de las cuencas tropicales está hasta bajando, porque hay otros factores involucrados. Tenemos el factor de lo que es la cizalladura de viento. Eso tiene que ver con vientos cortantes en altura que le pican la cabeza a las tormentas cuando se están tratando de formar. En otros lugares hay más nubosidad, pero no del tipo que generaría tormentas. Así que es complicado tratar de conectar la crisis climática, calentamiento global, con el número total de tormentas. Pero donde sí estamos claros es que de las tormentas que se están formando, un mayor porcentaje de estas están alcanzando mayor categoría. Ciclón intenso, huracán categoría 4, huracán categoría 5. Esos son lo que están ocurriendo en una mayor proporción de las tormentas que se están formando. Y entonces, desafortunadamente, como cuando uno habla de una tormenta tropical, sí hay sus impactos, puede haber inundaciones, puede haber algunos árboles derribados, se puede interrumpir el fluido eléctrico, pero no es una catástrofe típicamente. Una tormenta tropical no lleva a una catástrofe en la mayoría de los casos. Sin embargo, un ciclón como María, que fue de categoría 4, un huracán como Dorian en las Bahamas, que fue de categoría 5, entonces estamos hablando del tipo de catástrofe que puede atrasar a una sociedad por 20 años. Y Puerto Rico todavía se recupera y las Bahamas todavía se trata de recuperar de esos ciclones tan terribles que afectaron a esos sectores. Así que sepa que debido a la temperatura del mar poniéndose más cálida, estamos viendo ciclones más fuertes a nivel global y eso preocupa obviamente en cantidad. Lo cual me lleva a hablar entonces del huracán Otis que entró en Acapulco eh, y causó este tipo de destrozo. Entiéndase que Acapulco, por nunca haber visto en su historia un ciclón de esta magnitud, no necesariamente tiene los mismos códigos de construcción tan estrictos como se ven, por ejemplo, en un lugar como el condado Miami-Dade, que es donde está la ciudad de Miami, eh, que tiene posiblemente uno de los códigos de construcción más estrictos, donde las residencias son más resilientes del planeta. Acapulco no tiene eso. Así que, habiendo dicho eso, lo que pasó en Acapulco fue terrible porque no se esperaba. Entonces, yo los invito a leer, no les voy a incluir un enlace aquí, pero les digo que yo escribo en inglés para The Bulletin of the Atomic Scientists, Bulletin of the Atomic Scientists. Y yo escribí un artículo sobre Otis justo pocos días después de que le pegó ahí a Acapulco, comentando del hecho de que ahora que tantos huracanes están pasando por estos ciclos de rápida intensificación, debido a la que la temperatura del mar está tan caliente,
tanto los meteorólogos como los residentes de zonas costeras tienen que cambiar la manera en que monitorean, pronostican y hasta se preocupan de este tipo de fenómeno. Porque Otis era una mera tormenta tropical, 24 horas antes de pegarle a la costa como un ciclón de categoría 5 y arrasar con Acapulco y zonas limítrofes como lo hizo. Uno de estos días, tal vez usted está viendo esto desde la zona de aquí del sur de Florida, uno de estos días va a haber una mera tormenta tropical en el centro de las Bahamas y 36 horas después le va a pegar a Miami como ciclón categoría 4 o categoría 5. No sé si lo vamos a poder pronosticar bien, ojalá, en términos de intensidad, pero eso es lo que está pasando. Y cuando hacemos esta retrospectiva del 2023, hay que estar pensando en el futuro también, porque las cosas que vimos en el 2023 se van a repetir y se van a multiplicar en el futuro. Muy bien, a ver. Quiero comentar sobre esta tendencia también que se está viendo con el calentamiento global. Tal vez, bueno, ustedes se acordarán de la película esta The Wizard of Oz, ¿verdad? ¿Y dónde era que estaba Dorothy? Dorothy estaba aquí en Kansas. Y en Kansas fue que se fue a la casa volando y se la llevó para allá, para Oz y cuánta cosa, ¿verdad? Mire, ya Kansas no tiene tantos tornados como tenía antes. Texas tampoco, Nebraska. La región de los tornados se está desplazando. Y mire, estas zonas de las planicies centrales de los Estados Unidos, y yo entiendo que aquí hay centros de población grandes, o sea, está Dallas, no sé, bueno, está Dallas. No hay muchos más grandes, aunque hasta que uno llega aquí al sur a Houston y San Antonio, etcétera. Pero aquí, en esta zona, no hay tantas ciudades, o sea, aquí hay mucha cosecha, pero no hay tantas ciudades como las hay aquí. Y desafortunadamente, al desplazarse todo esto hacia el este, como está ocurriendo en esta tendencia climática que estamos viendo un mayor número de muertos por tornados, porque los tornados están ocurriendo en zonas más densamente pobladas, están ocurriendo en horas vespertinas y de noche, están ocurriendo en un ambiente más húmedo con más lluvia, donde la lluvia bloquea poder divisar el tornado y la gente no se entera que está llegando. Así que en ese aspecto, el peligro está aumentando y desde el 2011 no se veía tantas muertes en Estados Unidos como se vio en el 2023 por tornados, y estas muertes ocurrieron mayormente en los estados de Tennessee y de Mississippi. Entonces, lo que está ocurriendo es que entre los tornados, las tormentas severas, son tormentas que pueden causar granizo de gran tamaño, vientos en ráfagas que puedan exceder las 60 millas por hora, dígase de 100 kilómetros por hora, eh, huracanes, inundaciones, porque ahora cuando llueve, llueve más fuerte, porque una atmósfera más cálida retiene más vapor de agua. Entonces, todos estos cambios, huracanes más fuertes que causan más daños, tormentas severas que están ocurriendo más intensas y más frecuentes debido a temperaturas más calientes y más humedad en el ambiente. Los tornados desplazándose hacia el este, eh, eh, inundaciones que están ocurriendo con mayor frecuencia, entonces desastres meteorológicos, pero muchos de ellos acentuados por el cambio climático, están aumentando. Sí, usted dirá, bueno, pero eh, hay más cosas, hay desarrollo, hay más gente, hay más casas, hay más ciudades. Claro que sí, claro que sí. Y eso preocupa porque obviamente la resiliencia tiene sus límites y cómo vamos a poder proteger a tanta gente. Y eso es un factor en todo esto. Sí, se dañan más cosas porque hay más cosas, pero a la misma vez el número de días entre desastres se ha reducido a un número tan bajo
Estamos hablando de solo en promedio 11 días aquí en Estados Unidos. 11 días que pasan en promedio entre desastres de $1.000 millones. Entonces, la gente se pregunta por qué la FEMA, esta agencia norteamericana del gobierno que está dedicada al manejo de emergencias y traer ayuda en caso de desastres, por qué la FEMA está prácticamente en la quiebra y necesita que el gobierno federal siga inyectando dinero en ellos. Pues mire, aquí está su respuesta. Tantos desastres de $1.000 millones eh, que están ocurriendo. No podemos olvidar el tema de el humo y los fuegos forestales y fuegos de maleza. O sea, y eso que en California no hubo ese problema para los efectos durante el año 2023. ¿Recuerdan en el 22? Todos los problemas que hubo con los fuegos, bueno, el 22, el 21 y el 20, o sea, muchos, muchos años consecutivos hubo cantidad de fuegos, particularmente en California. Murió mucha gente por eso. Ya no se pueden conseguir seguros para las casas en California porque no aseguran por el tema del fuego. ¿Ok? Pues bueno, California, el invierno anterior, y eso lo voy a mostrar en un par de gráficas aquí, de momento tuvo la bendición de tener una gran cantidad de precipitación, nieve y o lluvia. Entonces, no hubo tantos fuegos en California, pero los fuegos siguieron ocurriendo en otras partes del mundo, particularmente en Canadá. Y Canadá tuvo un récord número de hectáreas quemadas por fuegos forestales durante el año 2023. Y parte de ese humo, mire, llegó ahí a la ciudad de Nueva York. Este humo es nocivo, ¿ah? Estoy seguro han leído artículos al respecto, o pueden escribir ustedes artículos o hacer reportajes. Como estas partículas, particularmente las que son de 2,5 micrones de tamaño o menos, o sea, son las más pequeñitas, uno las inhala y se te meten en la sangre, porque así son tan pequeñas, y les restan años de vida a la gente. O sea que esta persona que tiene el I Love New York t-shirt ahí es la más inteligente de todas, porque por lo menos se está protegiendo de las partículas que estaban llegando. Así que en el 2023, otra cosa que ocurrió es que hubo un récord, una cantidad récord de exposición al humo de PM2,5 por persona en los Estados Unidos. Y eso tiene consecuencias. Y eso le resta vida a la gente, igual que lo hace en países asiáticos. O sea, usted ve mucha gente en estos países asiáticos, particularmente estos que están bien desarrollados, en Japón, en China, que está en desarrollo descomunal, la gente se pone estas mascarillas y se las ponen porque, bueno, porque saben que esto está flotando en el aire continuamente. Y bueno, entonces, California pasaron de extrema sequía en todos esos años que yo mencioné, el 20, el 19, el 20, el 21, y de momento tuvieron todo lo contrario, una serie de inundaciones y deslaves causados por estos ríos atmosféricos, que no es nada nuevo, ¿ah? O sea, los ríos atmosféricos no son causados por el cambio climático, pero recalco que una atmósfera más cálida retiene más vapor de agua y cuando llegan los ríos atmosféricos, entonces se sueltan unas precipitaciones descomunales como la que ocurrió justo hace 2 días, donde cayeron, no sé, 10 pies de nieve, 3 metros de nieve cayeron en la Sierra Nevada, eh, con la llegada de un río atmosférico desde el Pacífico a la costa canadiense, a la costa californiana, perdón. Ok, cosas ocurridas en el 2023 y cosas, ojo, o sea, si yo paso todo esto, el 2024 va a ser caliente, sí. ¿Ok? ¿Va a haber olas de calor en el 2024? Sí. ¿Va a estar caliente el océano? ¿Va a haber más huracanes intensos? ¿Va a haber problemas con los corales en el 2024? Claro que sí. Ojalá que esto no vuelva a pasar, pero posiblemente tornados que puedan cobrar vidas, más desastres. Todo eso va a volver a pasar y más probablemente más
más incendios también. Así que repasé todo eso solo para que entiendan que si les estoy presentando cosas del pasado, es para prepararlos para lo que pudieran estar escribiendo o presentando durante este año 2024. Entonces, mire, el tema del calentamiento global no es controversial. Y voy a empezar, y yo no sé qué yo no sé qué tanto ustedes han evolucionado, digamos, de hace 10 años, cuando esto sí era un problema muy grande. Es el problema del falso balance, ¿eh? False balance, false equivalency, le dicen los periodistas, los journalists, donde un editor, un gerente de noticias, le decía al periodista, bueno, pero si vas a presentar a un científico que va a hablar de cómo la crisis climática, perdón, cómo el cambio climático está acelerando y causando algunos problemas, tienes que encontrar a otra persona que te hable de lo contrario, que te diga que eso no está pasando. Mire, la ciencia no funciona así, ¿ok? El método científico, cuando uno pasa todos esos procesos, uno observa, uno experimenta, o perdón, uno observa, uno hace una hipótesis, hace experimentos para tratar de probar su hipótesis o o si no se la puede probar, pues entonces la descarta y trata otra cosa. Pero ese proceso de observación, hipótesis, experimentación, teoría y volver a comenzar y continuar probando eso continuamente, ese proceso lleva a una solución más probable que todas. Y en este caso es, es un hecho de que se sabe que la inyección de gases que acentúan el efecto invernadero en la atmósfera por la mano del hombre está llevando al calentamiento global. Eso es un hecho, porque el método científico así lo ha comprobado. No hay una segunda cara de esa moneda. Y entonces, cuando ustedes escriben o presentan, no tienen que estar buscando un falso equivalente porque no hay tal cosa, ¿ok? Lo que hay que presentar es lo que está ocurriendo y entonces tratar de mezclar algo de las soluciones al problema, porque a la gente le gusta buscar y ver y leer sobre las soluciones. Así que, habiendo dicho todo eso, ustedes ven aquí las estadísticas en pantalla. En Estados Unidos, 72% del público considera que el calentamiento global sí está ocurriendo. Y 58% del público considera que el calentamiento global está causado por la mano del hombre. Hay un par de estados, ¿no? Mire, West Virginia y Kentucky, la gente no cree en eso. Y Wyoming y North Dakota y Oklahoma, bueno, o sea, tenemos sus excepciones y ustedes entienden que la gente está tiene su punto de vista, su world view, como se dice, ¿no? Y entonces es muy difícil sacarlos de eso. Pero a nivel norteamericano, solamente existen 11% de la población, 11%, que niega totalmente que el calentamiento global está ocurriendo. 11%. Y mire, ni se preocupe por ese 11%. Usted no tiene que estar buscando cómo convencer a ese 11% porque no hay forma de convencerlos. Están en su cueva con sus ecos y no hay forma de convencerlos. No desperdicie su tiempo en eso. Pero está este otro universo que comprende 90% del público. Y de ese 90%, la mitad está súper preocupada del tema. Y tal vez usted no tiene que estarlos convenciendo de que esto está ocurriendo. Lo que esa gente sí quiere saber, esa mitad del 90%, lo que sí quieren saber es qué vamos a hacer, cómo logramos solucionar esto. Eso es lo que ellos quieren saber. Y la otra mitad de esos están como que, sí, están ocurriendo estas cosas en el planeta, yo lo estoy viendo, de eso salen las noticias todo el tiempo, y yo entiendo que hay una conexión con el cambio climático, pero quiero saber más, quiero aprender más. Entonces, esa es como que la otra mitad. Pero ese también se beneficiaría no solamente de explicarle estas conexiones entre el cambio climático y las condiciones meteorológicas
y el incremento en los desastres naturales, no solamente explicarles esas conexiones, pero entonces tratar de llevarlos por la mano y educarlos para que se sientan, para que internalicen la crisis y entonces así exijan la acción climática. O sea, tomar cartas en el asunto. Cuando la gente toma cartas en el asunto, entonces le exige a sus líderes que hagan lo propio. Ok, ya este año hemos comenzado con eh, el enero más caliente en el registro mundial y ya salió la noticia de que febrero, cuando hagan todos los cálculos, probablemente va a ser el febrero más caliente en el registro histórico del planeta. Ok, así que ya empezamos con el pie izquierdo este 2024 porque las temperaturas están súper disparadas. Que si tiene que ver con el niño, ¿cómo no? Como definitivamente tiene que ver con el niño, pero el problema es que es el niño encima de una tendencia ascendente en temperaturas globales que lleva ya décadas. Entonces, si calentamos con un fenómeno natural como el niño por encima de esta base que lleva ascendiendo tantas décadas, terminamos con récords de temperatura en todo el planeta. Y hablando del niño, se espera que este fenómeno se vaya disipando. Y usted dirá, ay, qué bueno, pues a lo mejor ya no está tan caliente. Eh, el problema es que ya vamos a tener estos primeros meses del año, porque fíjese que el niño, la parte roja aquí, estas son probabilidades según la NOAA y su Centro de Predicciones Climáticas, las probabilidades de este tipo de fenómenos, sea la niña, una situación neutral, o el niño durante los meses de este año. Esto es hasta marzo, esto es hasta abril, esto es hasta mayo, esta columna es hasta mayo, todavía es más probable que tengamos un El Niño. Transición, junio, julio, la niña entrando en hasta agosto, septiembre, octubre, noviembre. Bueno, ya para ese entonces habremos acumulado varios de los meses más calientes en el registro histórico y es muy probable que el 2024 sea, si no el más caliente, uno de los años más calientes en el registro histórico. Y desafortunadamente este tema de que tengamos un La Niña durante agosto, septiembre y octubre no pinta nada bien para el Atlántico y la actividad de huracanes, porque los huracanes eh, le va muy bien en términos de intensidad cuando hay un fenómeno de La Niña ocurriendo. Y preocupa sobremanera. Oiga, yo no estoy nada. Yo quisiera poder brincar este año, brincar del 24 al 25, porque la cantidad de trabajo que se me viene encima de junio a noviembre, no me puedo imaginar. La cantidad de huracanes que va a haber en el Atlántico este año, porque tenemos La Niña formándose, según este pronóstico, y temperaturas récord del océano porque el Atlántico está súper caliente, súper caliente. La temperatura hoy día en el Atlántico, estamos en marzo, es equivalente a lo que típicamente se vería en el mes de julio en el Atlántico, para que usted vea qué tan caliente está el Atlántico actualmente. Am, yo no creo que yo tengo que recalcar esto, ¿ah? Pero solo por si eh, eh, su, su, su tío Juancho se encuentra con él usted y el tío Juancho le dice a usted, sí, pero mire, el clima ha estado cambiando por millones de años. El clima siempre está cambiando. No me diga usted que esto que está ocurriendo ahora no es parte de un ciclo natural. Mire, no es parte de un ciclo natural, porque si uno dejase esto solamente a las condiciones naturales, no habría cambios. Cuando uno suma los cambios naturales con las causas humanas, ahí es que vemos la correlación que existe entre lo que el ser humano está haciendo y la temperatura observada en el planeta. Las causas naturales como la órbita de la Tierra,
la inclinación del planeta, erupciones volcánicas. O sea, todos esos efectos naturales no están causando que el mundo se caliente. Lo que lo está causando son causas por la mano del hombre. A ver, entonces, mire, la ciencia ha avanzado tanto que hemos llegado a un momento donde nosotros podemos atribuir condiciones observadas a el cambio climático. Por ejemplo, esta organización Climate Central, y muchos de los gráficos que usted ha visto son de Climate Central, ellos proveen una cantidad de recursos precisamente para periodistas, también para meteorólogos, pero cantidad para periodistas, porque todo esto es en lenguaje muy llano que lo entiende cualquiera. Esta organización tiene este producto que se llama Climate Shift Index, CSI, por sus siglas en inglés. Entonces, te pueden calcular cuántas veces más probable ha sido la temperatura observada debido al cambio climático. Y cuando uno mira esta terrible ola de calor que hubo en Florida y en Puerto Rico entre junio y agosto del 2023, uno encuentra que el cambio climático hizo 4 a 5 veces más probable las temperaturas que ocurrieron comparado con lo que hubiese ocurrido en ausencia del cambio climático. O sea que en otras palabras, si no fuese por el cambio climático, esto no hubiese ocurrido. Las temperaturas, esa ola de calor a ese nivel no hubiese ocurrido. Entonces, esto de atribución de eventos, sea de temperatura o de otras cosas, es un tema muy útil porque los científicos han logrado, y les voy a mostrar el sitio web pronto, pero han logrado hacer sus cálculos en una velocidad tan rápida que a la semana o 2 o 3 de un evento ya le están informando al público si el evento tuvo o no que ver con el cambio climático. Entonces, por ejemplo, aquí estoy yo en una cita mía hablando de lo que había ocurrido en Puerto Rico, donde estoy hablando de que, mire, ahí 5 veces más probable debido a el cambio climático por la mano del hombre, hablando del Climate Shift Index. Entonces, no fue solamente el cambio climático y no fue solamente la condición meteorológica. Es una combinación de las dos que llevó a lo que fue una condición peligrosa en Puerto Rico durante esa, fíjese que hubo sensación térmica, aquí arriba lo dice, de 125 Fahrenheit en Puerto Rico. ¿Ok? Mire cómo yo hago estas conexiones al aire. Esto va a ser en inglés. Si no lo escuchan, welcome back. Many Puerto Ricans are dealing with extreme heat. Now, we're talking about temperatures that feel as hot as 125 degrees. And that heat is expected to continue for another week. NBC6's hurricane specialist John Morales says these dangerously hot temperatures are connected to climate change. And here's why it should matter to all of us, because it could affect our hurricane season as well, John. Yeah, it sure could, Jackie and Shelley. And listen, I mean, I even saw a reading down there of a heat index of 127 degrees on Culebra. Culebra is that small island, part of Puerto Rico, just to the east of the larger island. And yeah, I mean, there are weather elements to it, and we're going to discuss them, but there's climate elements to it too. And those are somewhat concerning, especially for us during this hurricane season. So this Puerto Rican heat wave has a lot to do with us down up here in Florida. And you know, we all need to pay a little bit of attention because, as I said at the start of the season, this hurricane season could be full of surprises, and they're not all going to be pleasant. Now, take a look. Now, we'll take this on the full screen and talk about what are the weather elements that are driving this heat wave in Puerto Rico. First, we've got what's known as a heat dome. Now, you might recall the term heat dome from 2021 when the Pacific Northwest experienced something similar to this.
It's a stacked area of high pressure from the surface all the way into the upper levels of the atmosphere. And what it's doing is it's producing winds coming in from the south and southeast in combination with the fact that we've got a dip in the jet stream over here close to Florida and lower pressures in our area. This weather pattern has been stagnant for about a week. Stagnant weather patterns where the jet stream is wavy and blocked have been linked to the warming Arctic, the fact that the Arctic is warming faster than the rest of the northern hemisphere, slowing down the jet stream and therefore making weather systems stagnant like these have been and like the heat dome of 2021 out in the Pacific Northwest. In addition to that, we've got sinking air under the area of high pressure, and as the air sinks, it compresses. Now, couple that with sea surface temperatures that are in the mid to upper 80s in this part of the Caribbean and the Atlantic, running in some spots about 3 degrees hotter than normal. And in other spots of the Atlantic, these sea surface temperatures are at record levels, record for this time of the year heat in the ocean. And that's because in a warming planet, we've seen the oceans absorb 90% of the heat that's being trapped on the planet because of the greenhouse effect. A lot of that goes into the oceans, and that's why we're seeing these sea surface temperatures being so hot. Now, I think you already know where I'm going with all this, right? Yeah, I mean, I know today NOAA and the National Weather Service declared officially that the El Nino has begun. And typically we'd be jumping for joy for that because the El Nino tends to dampen hurricane activity in the Atlantic. The problem is that we've got this. We've got these record-setting sea surface temperatures. So what's going to win out here? The ocean heat driving and fueling hurricanes, or the El Nino producing those stronger westerly winds aloft and trying to cut off the head of the hurricanes? We are not sure. There is a lot of uncertainty for this hurricane season, and that's why the Puerto Rican heat wave has links to Florida's potential impacts during hurricane season. Y fíjese, yo hablé de par de cosas ahí, ¿eh? Welcome back, Mehdi. Ahí. Y mientras tanto, aquí tienen la página de World Weather Attribution y sugiero que la vayan, que la tengan. Se la voy a presentar también en la próxima gráfica que tiene los recursos. Pero si hacen un search de World Weather Attribution, va a encontrar, como ellos explican, diferentes emergencias meteorológicas que han ocurrido y cuáles son sus conexiones al cambio climático. Fíjense que yo hice una conexión ahí con varias cosas. Hablé de que la corriente en chorro, o sea, el jet stream, se estanca y empieza a comportarse de maneras extrañas porque los polos se están calentando más rápido que el resto del planeta. Esa es una de las conexiones climáticas. Otra, el calentamiento de los océanos, porque el océano está absorbiendo más del 90% de este calor que ha quedado atrapado en el planeta y por eso es que los océanos se están calentando tan rápidamente. Y así sucesivamente. O sea, yo proveo contexto climático cuando hablo de emergencias meteorológicas. Si el contexto climático existe, es importante presentarlo en sus presentaciones y sus artículos. Entonces, ¿dónde uno encuentra eso? Mire, esta es una buena fuente, el World Weather Attribution. Y ojo, el otro día vi que World Weather Attribution miró la situación de los fuegos catastróficos que hubo en Chile y declaró de que el cambio climático no tuvo nada que ver con eso. O sea, que no es que estamos atribuyendo todas las cosas que ocurren de emergencia al cambio climático. Cuando no se pueden conectar, no se conectan. Pero muchas veces sí hay conexión entre una cosa y la otra. Ok. Yo creo que estoy muy a tiempo porque son las 43. Entonces, podemos dejar esto en pantalla, pienso, y entonces no sé si, yo pienso que voy a tener que hacer stop share aquí. Así que capaz la ponemos en el chat y ustedes pueden tener acceso a ellas. Y entonces, Giovanni, puedes regresar. Le voy a dar stop share, Giovanni, si te parece. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, recuerden que igual a los participantes les vamos a enviar estos links que nos está dando John a sus correos electrónicos una vez culminado. Y tenemos varias preguntas, John, muy interesantes. Vamos a empezar con una pregunta de Sonia Osorio del Nuevo Herald,
que nos dice, gracias John por tu excelente exposición. ¿Estás de acuerdo en agregar una categoría 6 a la escala Saffir-Simpson? Mm, Mire, ¿sabe cómo le voy a contestar eso? En Puerto Rico, después del huracán María, y esto me acuerda a un chiste de Álvarez Guedes, pero bueno, esos son otros 20 pesos, como diríamos en Puerto Rico. Pero en Puerto Rico hubo mucha decepción, ojo, con que María no fue categoría 5, porque María en realidad entró como categoría 4, vientos máximos sostenidos de 155 millas por hora, falló categoría 5 por 2 millas por hora, porque tenía que haber tenido 157, ¿ok? Y no, pero mire el destrozo que causó, ¿cómo no va a haber sido categoría 5? Usted sabe que cuando uno mira la escala Saffir-Simpson y uno busca categoría 4 y busca categoría 5 y compara la primera palabra que dice del tipo de destrucción que causa cada uno, ¿cuál es la primera palabra que aparece? Catastrófico. Un 4 o un 5 es igual de catastrófico y un 6 sería igual. Entonces no veo el punto, en realidad no veo el punto de tener que añadir otra categoría. Eh, Entiendo que fue un tema interesante del cual la podemos hablar, pero no le veo el punto porque, mire, tan pronto llega a 4, hay que preocuparse sumamente por un categoría 4 o 5 o 6. Aquí hay una pregunta importante que parece sencilla, John, pero que a mí me la hacen de manera recurrente también, y es, ¿cuál es el término correcto? ¿Calentamiento global o cambio climático? ¿Y por qué? Bueno, ok, el tema cambio climático es un tema que cubre diversas cosas, el calentamiento global y lo que el calentamiento global está causando. O sea, es como que el término sombrilla, que cubre todo lo que tiene que ver con lo que estamos viendo debido al calentamiento global. O sea, que yo diría que el calentamiento global es una parte del cambio climático que estamos viendo. Yo en inglés estoy empezando a utilizar global heating. Me parece que heat es más fuerte que warm y, o sea, estamos a nivel de heat, ¿ok? No estamos a nivel de warm. Um, es que, por cierto, yo no incluí, hay un GIF que yo tengo que muestra lo que es la curva de temperaturas así, una distribución gaussiana de estadísticas, ¿no? Que les explica a ustedes por qué es que 1,5 grados puede causar tantos problemas. Porque o sea, su tío Juancho, yo decía, pero 1,5 grados, ¿cómo eso va a causar un problema tan grande? Mire, lo que pasa es que 1,5 grados, usted mueve la distribución completa a la derecha por 1,5 grados y todas esas temperaturas que antes se consideraban extrañísimas, que jamás ocurrirían, sumamente improbables de calor, ahora sí ocurren con mucha frecuencia porque esa cola de la distribución está más anchita, ocurre con mayor probabilidad, mayor frecuencia. No les incluí, tal vez se la debían haber incluido, pero Global Heating estoy utilizando, Climate Crisis estoy utilizando. Hay gente que le gusta utilizar Climate Emergency, no lo uso tanto, pero así estamos, ¿eh? O sea, estas cosas... mm, eh, yo sé que la gente tiene muchos otros problemas, ¿no? Y el votante se preocupa por mil otras cosas, que si la inflación, que si no sé qué, esto y lo otro, y todas las cosas que están pasando en este país. Pero esto es un tema que it's not going anywhere, and it's only going to get worse. Es la forma que hay que mirarlo. O sea, entre una crisis y la otra, el cambio climático sigue adelante, desenfrenado, empeorando, y no podemos dejar de hablar del tema. Y tenemos que incentivar a que la gente se sienta cómoda de hablar del tema también. En sus casas, en sus mesas de comedor, en las ventanitas en Miami, ¿ok? Hay que hablar del tema porque mientras ustedes, como periodistas, logren que el público internalice y personalice este tema, ahí sí es que vamos a lograr que el público de verdad exija
acción sobre el cambio climático. Y sabemos que el 81% de los hispanos está preocupado por el cambio climático. Eso dijo un estudio del Pew Center en 2021. Y tenemos más preguntas aquí, John, y dice, ¿cómo se explica el fenómeno de las altas temperaturas en casi todo el mundo en enero, mientras que Estados Unidos registraba un invierno gélido? No, no, o sea, con todo respeto, pero usted está totalmente equivocado. O sea, los Estados Unidos ha tenido uno de los inviernos más cálidos en su historia. El único lugar que vio temperaturas más frescas que lo normal fue Florida y posiblemente algunos estados aledaños como Georgia. No, pero este invierno es uno de los... Mire, para que tenga una idea, allá los grandes lagos, la cobertura de hielo en los grandes lagos este año ha sido prácticamente no existente. No ha habido hielo en el lago Erie, el lago Michigan. Ninguno de esos lugares ha visto hielo en los lagos. Así de caliente ha estado el invierno. Aquí hay otra pregunta de Donatella Ungreda de APVEX que dice, ¿cómo se diferencia la narrativa de hace un tiempo en la que se hablaba de contaminación ambiental y sus efectos y la del cambio climático de hoy en día? Yo creo que hay muchas diferencias desafortunadamente, porque fíjate, cuando eso ocurrió, cuando el público norteamericano por fin se dio cuenta de lo que le estábamos haciendo al planeta, ¿ok? Y eso ocurrió al final de los años 60, principios de los 70, ¿ok? Y hubo un movimiento ambientalista muy fuerte apoyado por los norteamericanos de tal manera que los políticos se vieron obligados, para los efectos, a empezar a tomar acción y a pasar leyes para proteger el medio ambiente. Y de ahí salió el Environmental Protection Act y salió el Clean Air Act y el Clean Water Act. Todas esas cosas que han permitido que se limpie el aire, que se elimine el smog de Los Ángeles, que las aguas estén un poco menos contaminadas, todavía están terribles, pero un poco menos contaminadas. Todo eso ocurrió porque el público norteamericano lo exigió. La gran diferencia es que esta vez el público norteamericano no está exigiendo la acción climática necesaria. Fíjese, 58% piensa que está ocurriendo y está causado por la mano del hombre, pero no vemos el mismo apoyo ni las mismas exigencias a los políticos y la gente está tan... O sea, porque la crisis política del país en estos momentos es muy seria, ¿no? O sea, nos estamos enfrentando a una situación preocupantes de sí manera, ¿no? Y se entiende que a lo mejor este tema tal vez no es uno de los primeros en la mente de los norteamericanos, pero eh, debería serlo, ¿no? Así que esa es la gran diferencia. Tenemos otra pregunta de Cira Apitz, que por cierto es una de nuestras aliadas con el blog de Cira en Huella Cero. Y te pregunta John, ¿se está haciendo suficiente a nivel mundial para paliar los efectos del cambio climático? No, la respuesta es no. Eh, Mire, hay muchas promesas de los diferentes países y cada vez que van a una de estas reuniones COP, Conference of Parties, ¿verdad? La última fue el COP28, en un país que produce petróleo, ¿verdad? Eh, salen todas estas promesas, pero ninguna de esas promesas son tratados. Ninguna de esas promesas son tratados, firmados y ratificados por los gobiernos mundiales. ¿Y sabe qué? Eso es en gran parte porque la comunidad internacional tiene miedo, o bueno, no tiene miedo. La comunidad internacional sabe que los Estados Unidos de América jamás ratificarían un tratado para cortar la emisión de gases de efecto invernadero en el planeta porque requiere que 2/3 del Senado norteamericano vote a favor. Y la última vez que intentaron eso, que fue con el Tratado de Kioto, fue un fracaso total, ¿verdad? Eh, y bueno, por cierto, o sea, hay cantidad de tratados súper importantes donde los Estados Unidos se está quedando atrás. Para comentar uno solo, la minería del fondo del mar, donde se pueden sacar cantidad de los minerales necesarios para la transición energética que tanto necesitamos para movernos, alejarnos de los combustibles fósiles, fabricar más baterías, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas.
Los Estados Unidos no va a tener los derechos a poder sacar esos minerales del fondo del mar porque no pueden ratificar un tratado sobre la minería en el fondo del mar, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, sí, mire, es verdad. O sea, eh, el tío Juancho también le va a decir que la China y la India no están colaborando. Y miren todo lo que están haciendo en la China, que hay más plantas de carbón, y la India, un país en desarrollo, etcétera. Es verdad, ellos no están haciendo lo suficiente. Hay muchas promesas, ¿no? Y que si la China está fabricando paneles solares, definitivamente, y que se están fabricando molinos eólicos, también. Qué bueno. Pero a la misma vez siguen contaminando y contaminando. Lo que pasa es que va a tomar que los Estados Unidos tome mayores cartas en el asunto. ¿Sabe cuando se hizo el Tratado de París en el 2015? ¿Por qué surgió el Tratado de París en el 2015? Porque en el segundo término de Obama, o sea, su segundo cuatrenio, por fin decidió esa administración empezar a tomar cartas en el tema del cambio climático. Y fueron a la mesa de negociaciones, se sentaron con los chinos, y cuando los chinos y los Estados Unidos se pusieron de acuerdo, entonces fue que el resto del mundo nos siguió y logramos firmar ese acuerdo de París. Que con todos sus defectos, con todos, porque tiene defectos en cantidad, pero con todos sus defectos, es la colaboración más grande a nivel internacional que jamás se haya logrado en este planeta. ¿Ok? La más grande. Y tomó que los Estados Unidos fuera líder en el asunto durante el segundo cuatrenio de Obama. Eso es lo que hace falta. Eh, Creo que durante esta administración han habido cambios a nivel interno, o sea, dentro de los Estados Unidos muy importantes, como el paso de la ley esta del Inflation Reduction Act y la anterior de la ley de infraestructura, dos leyes masivamente importantes para este tema, para los Estados Unidos cortar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero a nivel internacional, John Kerry trató, no creo que ha habido mucho progreso, y bueno, y seguimos, y siguen pasando los años y seguimos por mal camino. La Y última, y no hablo John, mucho, ya, perdón. no te preocupes. La última, que me parece interesante y que tiene que ver con lo que estás diciendo, dice, ¿qué puede ser más útil? ¿El cambio de comportamiento individual en la sociedad o la del gobierno? Tal como pasó con la contaminación ambiental. Definitivamente que la acción a nivel gubernamental, eh, a nivel de municipio, condado, estado, país y luego internacionalmente, es mucho más importante que lo que yo pueda hacer con mis paneles solares o mi carro eléctrico. ¿Ok? Mucho más importante. Y mi composting. Mire, yo hago cantidad de cosas. Porque, bueno, ¿por qué no? Si las puedo hacer, las hago. Quiero poner mi granito de arena, pero ¿sabe qué? De verdad que sí es un granito de arena. No es solamente un dicho. Es De verdad, literalmente es un literalmente un granito. granito de arena, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene regulaciones para controlar a las corporaciones, porque mire, no piense que todas las corporaciones del mundo son como Patagonia, ¿verdad? O sea, hay un solo Patagonia. La vasta mayoría de las corporaciones van a hacer lo necesario para que sus accionistas saquen su plata, ¿verdad? Y si eso requiere que dañemos el medio ambiente, pues lo hacemos. Mira, ahora que uno de los uno de los partidos en este país se le ha metido entre ceja y ceja que esta cuestión de tener environmental, social and governance dentro de las compañías, el ESG, que tenía que ver, bueno, pues con cosas ambientales, o sea, ser más amigables con el medio ambiente, ser más amigables con sus empleados y con las comunidades donde viven, son parte del ESG. Pues ahora resulta que no, ahora eso es... Y ahora las compañías, ¿qué están haciendo? Ah, bueno, pues si hay ciertos políticos que eso no les interesa, pues nosotros no lo vamos a hacer. ¿Entiende? O sea que esas regulaciones, el gobierno tiene que involucrarse, tiene que buscar la manera de ser el líder para hacer esos cortes masivos que necesitamos
en la eyección de gases de efecto invernadero. Bueno, John, ya se nos fue el tiempo, son las 7. Muchísimas gracias por la exposición, todos te están dando las gracias. Ya saben que este video lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube y también en la página de Huella Cero. Les vamos a mandar un email con la información que nos ha dado John. Y bueno, vamos a tener otros webinars durante el año. Este es el primero. Vamos a hacer por lo menos 3 más. Así que bueno, muy agradecida contigo, yo muy agradecida por los que pudieron sumarse. Y bueno, seguimos adelante y bueno, aunque sea un granito de arena, literal, vamos a hacer lo que podamos. Vamos a tratar de buscar soluciones a esta crisis ambiental que vivimos. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.